Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. ¿Cómo están? Viernes a la tarde y aquí nos encontramos para una nueva cita de reflexiones del Shabbat. De nuevo en un lugar afuera, en la naturaleza. Van a oír muchos sonidos de aves, de insectos. La verdad que es un placer poder estar aquí. Hoy vamos a continuar leyendo del libro Éxodo, el segundo libro de la Torá, que el nombre verdadero de Éxodo es Shemot, ahí lo vemos escrito en hebreo, y Shemot quiere decir nombres, y se refiere a los nombres de Dios que se revelan en este libro. Porque tal como expliqué en muchas ocasiones, a través de la Torá aparecen diversos nombres que se refieren a la divinidad y cada uno de estos nombres revela un aspecto de la divinidad. Por eso es que a veces ocurre una confusión, porque en muchos libros, en muchas traducciones de la Biblia a todos los idiomas occidentales, se traduce a veces como la palabra Dios, y no olvidemos que la palabra Dios es una palabra occidental, no es una palabra hebrea, y ahí cada uno tendría que ir a averiguar de dónde viene la palabra Dios. Y si vamos un poquito más adelante, también podemos reconocer que si le preguntamos a una persona ¿qué es Dios?, cada persona va a responder algo diferente, ¿no es cierto? Porque el concepto de Dios, la palabra en sí, intenta representar un concepto que es mucho más grande que cualquier palabra. Y sobre todo yo creo que la mayoría de los seres humanos tendrían una dificultad para explicar qué es Dios realmente. Sobre todo porque cada uno lo explicaría desde su creencia, desde su fe, sabiendo que en muchísimas culturas del mundo existe la palabra Dios, pero cada una lo ve un poquito diferente. Y lo que tiene de especial el texto del Antiguo Testamento en hebreo es que cada vez aparece otra palabra a través del libro. O sea, en ciertas ocasiones aparece cierta palabra, en otras otra. Entonces, traducir cada una de esas frases en la que aparece otra palabra con una sola palabra, que es la palabra occidental Dios, tampoco es correcto. Porque al fin y al cabo se va a perder muchísimo de lo que el libro intenta expresar, porque si está representando a Dios cada vez con otra palabra, quiere decir que cada palabra describe otro aspecto del mismo. Y aquí en el libro Éxodo, que su nombre es Shemot, que es nombres, es un libro importantísimo para ver eso, para ver los ejemplos de cómo en cada ocasión se expresa la divinidad con otra palabra y o nombre. Entonces vamos a empezar a leer en hebreo el primer párrafo de la segunda porción del libro Éxodo, Shemot, que se llama Va'era. Ahí lo hemos escrito en hebreo. Ese es el nombre de la porción que se estudia esta semana. ¿Y qué quiere decir Va'era? Si analizamos la palabra hebrea, vemos que la raíz es Reish Aleph, que viene del verbo ver, pero a la vez la misma raíz, Reish Aleph, puede representar el verbo mostrar, porque cuando uno muestra algo tiene que ver con la vista, con la visión. Entonces la palabra mostrar se dice la'arot, ahí lo vemos escrito, que viene de la misma raíz. Entonces les voy a leer las primeras frases. Dice así, estamos en Éxodo 6:2, dice así: וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני השם וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב ואל שדי ושמי השם לא נודעתי להם. ¿Qué dice aquí? Primero dice, y habló Dios a Moisés y le dijo, yo soy, y ahí aparece por primera vez el tetragrama, las 4 letras hebreas mal traducidas como Jehová. Ya les he dicho en decenas de oportunidades, ni Jehová, ni Yahvé, ni Yahweh son palabras que existen en la Torá y sin lugar a dudas no son nombres. O sea que traducir al tetragrama, que son 4 letras hebreas, como un nombre de un personaje es un gravísimo error. Y la parte más triste es que hoy en día hay muchos escritores que escriben libros que los promueven como bestsellers utilizando palabras inventadas como Jehová, Yahvé, Yahweh,
y también refiriéndose a la divinidad como un personaje, lo cual es algo totalmente incorrecto. Y ahora les voy a traducir esta frase porque es importantísimo lo que nos dice y lo que nos hace aprender. Dice así, Dios hablándole a Moisés le dice, y me mostré a Abraham y a Isaac y a Jacob como el Dios Shaddai, y mi nombre, y ahí dice, el tetragrama representa las 4 letras, no les revelé, no les mostré, no les hice saber. O sea que la traducción literal es no les hice saber el nombre de las 4 letras. O sea, ¿qué es lo que estamos entendiendo aquí? Que Dios en cada momento, en cada etapa del pueblo hebreo va revelándose, presentándose con otro nombre. Y aquí, en esta porción, es la primera vez que Él se representa, se describe y revela el nombre, que son las 4 letras del tetragrama, que son Yud-Hei, Vav-Hei. Ahí lo vemos escrito. Y eso no dice ni Jehová, ni Yahweh, ni Yahvé. Que quede eso claro. ¿Y qué es lo que nos explica la Kabbalah hebrea, que es la herramienta para descifrar todos los secretos que están codificados en el Antiguo Testamento en hebreo, para entender realmente la profundidad? Porque este libro no es un libro que se lee a nivel superficial, no se lee literal, o sea, se puede leer literal, pero no hay que quedarse con la historia que aparece simplemente en su nivel superficial, sino que hay que decodificarlo, como por ejemplo cuando uno analiza un poema, que uno sabe que hay metáforas, hay analogías, hay simbologías, etc. Entonces no nos vamos a quedar simplemente con el nivel superficial. Lo que nos explica la Kabbalah hebrea es que cada nombre de Dios que aparece en la Torá es otra fuerza, otro aspecto de la divinidad, y el nombre más poderoso, más completo, el que representa realmente todo el mecanismo de la creación, de la divinidad, de la ley de causa y efecto, y bueno, y ahí se podría hablar horas de lo que representa, es el tetragrama. Y aquí nos dice que a Abraham, a Isaac y a Jacob, él se representa como el Shaddai. Ahí vemos una forma de autodenominarse, que es el Shaddai. Y yo ya les expliqué en varias ocasiones que la palabra el, que es Aleph Lamed, que muchos traducen como Dios, es una de las palabras que traducen como Dios, lo que quiere decir verdaderamente es fuerza, es como poder. Por eso en muchísimas ocasiones en la Torá, cuando ocurren eventos en el mundo que tienen que ver con el mundo físico, el nombre que aparece es Elohim, porque Elohim es la palabra el en plural y es como decir fuerzas. Por ejemplo, la naturaleza tiene fuerzas, como el viento, la gravedad, etc. Entonces podríamos interpretar la palabra el como las fuerzas de los elementales que están en el mundo físico, pero por supuesto que reaccionan al poder divino. Entonces, a Abraham, Isaac y Jacob, Dios se presenta como la fuerza de Shaddai, pero aún no había revelado el tetragrama. ¿Y qué es lo que también nos explica la Kabbalah? Es que en este momento del libro Éxodo era justamente antes de que tenían que intentar salir de Egipto, de la esclavitud, que era un momento cumbre y era también una misión muy difícil. Entonces, al revelarle las 4 letras del tetragrama, le está otorgando un poder mucho más alto, un poder superior, para que el pueblo hebreo pueda cumplir esa misión de salir de la esclavitud de Egipto. Entonces, bueno, yo ya puedo leer el pensamiento de ustedes que me están diciendo, bueno, pues explícanos qué es el tetragrama, qué dice, cómo se dice y qué significa. Pero eso no es posible, no se puede explicar en 2 palabras y tampoco se puede explicar cuando no se sabe el hebreo. Por eso es que es tan importante aprender hebreo si uno realmente quiere leer el Antiguo Testamento y penetrar en toda esta sabiduría inmensa, porque las letras hebreas no son solo una letra, también están compuestas de diferentes expresiones visuales que cada una de ellas
significa un concepto abstracto, filosófico. Entonces no es solamente leer la palabra en sí, sino descomponer la letra para poder entender lo que significa todo ese símbolo, en este caso las 4 letras del tetragrama. Y en esta ocasión yo quiero decirles que para mí está más que claro por qué hoy, en este momento tan especial de la historia de la humanidad, que todos sabemos que algo muy grande está pasando, que hay una especie de batalla entre un lado muy oscuro que quiere esclavizar a la humanidad, igual que pasó en Egipto. Quiere hacerlo con medios muy avanzados y tecnológicos, y sobre todo, teniendo tanto avance tecnológico, tiene un poder enorme de marketing. Tiene en las manos a todos los medios de comunicación, a todas las redes sociales, a todas las casas que publican libros. Tiene la capacidad de promover el libro que quiere. Entonces no me cabe duda que todos estos libros que promueven para alejar a la persona de entender realmente lo que es el nombre de Dios verdadero, el tetragrama, presentando todo tipo de libros que hablan tonterías sin ninguna base, que realmente a mí me generan vergüenza ajena. Y también me generan vergüenza ajena cuando veo que invitan a todos esos escritores a hablar como si fueran grandes expertos, cuando uno sí conoce el hebreo, la Torá, y profundiza en el tema, se da cuenta del bajísimo nivel de la retórica de toda esa gente. Pero a la vez me doy cuenta que el lado oscuro, que es el lado que tiene todo el poder económico y toda la maquinaria de propaganda, tiene un enorme interés en que tú no entiendas lo que significa el nombre de Dios, porque ese nombre tiene un poder gigantesco y también te hace entender muchísimo sobre el mundo, sobre la divinidad, sobre el lugar del ser humano dentro de la creación. Pero eso requiere, mi querida audiencia, muchísimos años de estudio. No es algo que se puede regalar así como una pastilla, que te dicen, toma, trágate esta pastilla y te va a curar de todos los males. Tú sigue comiendo comida chatarra, sigue bebiendo alcohol, sigue viviendo en una vida alejada de la naturaleza, etc. Pero toma esta pastillita que esto te va a solucionar todos los problemas. Bueno, no es así, mi querida audiencia. El entender y conocer realmente el nombre de Dios requiere de ti mucho esfuerzo. Primero, aprender el hebreo y luego estudiar y esforzarte. Y también requiere de ti un poquito de criterio para no dejarte engañar por tonterías infantiles y superficiales, y sobre todo por no caer en las manipulaciones de la gente malvada y que no solo habla tonterías, sino que se enriquece a costa de tu inocencia y tu incapacidad de discernir. Y por último decir que no tengo duda que hoy más que nunca es un momento en la historia de la humanidad para conocer el tetragrama, el nombre de Dios, profundizar en lo que está detrás de este símbolo, porque necesitas de ese poder, de esa elevación para poder pasar estos momentos tan complicados que estamos pasando. Y sin lugar a dudas depende de ti, de nadie más, depende de tu voluntad, de tu capacidad de salir de la zona de confort, de esforzarte y de tu deseo verdadero de adherirte al Creador. De nuevo les digo, la única batalla hoy es entre el lado que quiere separarte del Creador y entre aquellos que no se dejan separar. Así que eso es todo por hoy, mi querida audiencia de comunidad. Gracias por estar aquí conmigo, por verme, por valorar mi trabajo. Los invito a comentar abajo lo que deseen. Siempre leo los comentarios, no siempre puedo contestar porque son miles por día que recibo, pero valoro muchísimo el hecho de que estén aquí, que comenten, y me interesa muchísimo vuestra opinión también. Entonces por ahora los dejo con mi bendición, mi brajá, de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.